no son los primeros ejercicios, tienen que ver con si qué expresiones son los últimos ejercicios aquí. Entonces hay que partir por el final. Eso. Y de las otras guías, bueno, todo lo que pueda caer. Entonces hoy día vamos a comenzar con este tema, que seguramente lo han visto antes, pero igual lo repasamos. Puede que lo hayan visto antes, puede que no. ¿Quiénes de ustedes se manejan con las funciones trigonométricas? ¿Las conocen? Al menos las definiciones básicas, seno, coseno, tangente. ¿Sí? ¿Más o menos? Hagamos un repaso rápido de esto, la sesión, para poder ir a la siguiente sesión a vectores. Y después a cosas más interesantes. Entonces, una cosa que les recomiendo, en la página de Moodle tenemos el material complementario, una sección que se llama material complementario, y ahí se van a libros. Y ahí hay una enciclopedia UTEA para la juventud que está escaneada, en realidad no está la enciclopedia completa, sino que 5 capítulos de un volumen de 10 libros. Ese libro por medio toman algunos temas de matemática para niños. ¿Ya? Entonces, álgebra para niños, introducción a la álgebra, y aritmética, no es malo, uno puede repasar cosas muy básicas que si tiene dudas cómo operar, van a aprender a operarlas. Pero el capitulito de trigonometría está re bueno, está súper bueno. El lenguaje para niños, hasta un niño puede entender trigonometría. Entonces, por eso lo recomiendo. Entonces, estas llamadas funciones trigonométricas son algo que es muy usado y se apoya en lo que se llama la semejanza de triángulos, ¿no es cierto? Hay una proporción cuando uno tiene triángulos que son semejantes. Por ejemplo, aquí dibujé 2 triángulos muy distintos, ¿no es cierto? Uno grande y uno pequeño, solamente distintos en el tamaño. Pues no distintos en la proporción. Por ejemplo, esta abertura angular es la misma que la de este otro. Y por lo tanto va a haber una proporcionalidad en los segmentos. La regla de 3 simples, A es a B, va a ser lo mismo que A' es a B'. Esa es la proporción. Del mismo modo, A es a C en la misma proporción que A' es a C'. Entonces esa es la cosa básica en la cual se fundamenta la trigonometría, ¿no es cierto? Que uno puede escribir que A es a B como A' es a B'. Y también uno puede escribir que A es a C como A' es a C', y que B es a C como B' es a C'. Por supuesto que los inversos también funcionan. Doy vuelta a este, doy vuelta al otro, B es a A como B' a A, pero eso es prácticamente la misma información. Entonces, esos 3 cocientes que aparecen aquí son importantes, esas 3 proporciones. A es a B, el A es a C y el B es a C. Esas son las proporciones básicas. Ahora, esto es un cociente entre 2 números. Por ejemplo, si esto fuera 1 y esto fuera 3, el cociente entre A y B sería 1/3, 0.33. Y por supuesto que si el ángulo es más grande, entonces el A dividido por el B ya no va a ser 1/3, va a ser un número diferente, cuyo valor depende de cómo sea la abertura angular. Todo esto suponiendo que aquí este ángulo es recto, un ángulo de 90 grados. Entonces estas relaciones tienen nombre y dependen de cuál sea el ángulo de la abertura de ese triángulo rectángulo. Entonces hay 3 posibilidades, ¿no es cierto?, que son A es a B, B es a C y A es a C. También, por supuesto, las inversas, aunque realmente yo no me preocupo mucho por las inversas porque, o sea, dar vuelta B es a A, C es a B, no me preocupo mucho porque son parientes de las principales. Y cada una de esas relaciones va a ser distinta. El valor que toma este cociente depende de cuál sea el ángulo de función del ángulo. El valor que toma este otro cociente es otro valor distinto de ese, y decimos que es otra función, la llamé G aquí, G de alfa. Y lo mismo el cociente entre A y C.
sería una función distinta. Entonces hay tres relaciones diferentes para el mismo ángulo alfa, dependiendo de cuáles son los lados del triángulo que uno considere. Ahí están las tres y se llaman respectivamente tangente, seno y coseno. Y uno puede ir un poquito más a la definición más precisa, para recordar, ¿no es cierto?, cuando uno tiene un triángulo que es recto allí, entonces uno tiene, llamemos a ese el ángulo alfa, opuesto al alfa está este cateto, este es el cateto opuesto. Al ladito del acostado con el alfa, adyacente, está el cateto adyacente. Y el gran lado, ¿no es cierto?, del triángulo es la hipotenusa. Entonces, la tangente del ángulo alfa se denomina, ¿no es cierto?, al cociente entre el cateto opuesto al ángulo y el cateto adyacente. Si yo llamo a esto A y a esto B, entonces digo que la tangente del ángulo alfa es una función cuyo valor depende de cuánto sea el cociente entre A y B. A veces, ¿no es cierto?, se abrevia tan para alfa, para tangente, y no así como está ahí. Después tenemos el otro cociente, ¿no es cierto?, posible, que es el del cateto opuesto con la hipotenusa. Y ese cateto opuesto con la hipotenusa se llama seno. Seno de alfa, entonces es A dividido por hipotenusa, lo llamamos C, ¿no es cierto? Es A sobre C. Y la tercera posibilidad que nos queda es el coseno. Y por supuesto que a veces se abrevia el seno, hay gente que lo abrevia como sen de alfa. Yo uso estoy pegado porque casi todos los libros que uno lee están en inglés y ni siquiera voy a escribir seno, siempre voy a escribir sin. ¿Ya? Seno en inglés, seno de alfa. Y tenemos, por supuesto, el coseno de alfa, que sería, ¿no es cierto?, el cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Entonces es D sobre C, y que en inglés uno lo abrevia simplemente como cos. Cos de alfa. Entonces tenemos las tres posibilidades. Uno puede hacer unos poquitos ejercicios básicos para algunos casos particulares, algunos valores particulares. Por ejemplo, si uno toma un triángulo rectángulo que valga este ángulo 45 grados, uno sabe que estos dos catetos son iguales. ¿Ya? Entonces, si este cateto B lo llamo 1 y este cateto A vale 1, por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa tiene que valer raíz de 2. ¿No es cierto? Porque C cuadrado lo mismo que A cuadrado más B cuadrado, eso es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que da 1, y por lo tanto si C cuadrado es 1, entonces C es, perdón, esto es 2. Entonces raíz de 2. ¿Ya? Y por lo tanto uno puede calcular algunos valores de las funciones. Entonces uno puede ver, por ejemplo, cuánto vale tangente. Tangente, hay distintas abreviaciones de tangente. Tangente de 45 grados. Entonces ese es nuestro ángulo alfa. Eso sería cateto opuesto dividido por el cateto adyacente, que sería A sobre B, ¿no es cierto? 1 sobre 1, y eso simple y sencillamente 1. O el seno de 45 grados, que sería A sobre C, y eso es 1 sobre raíz de 2. Aproximadamente 0.7, ¿cuánto? 806. 707. El coseno de 45 grados, que sería
el cateto adyacente sobre la hipotenusa también va a ser 1 sobre raíz de 2 y va a dar el mismo valor. ¿Sí? Todo eso son las funciones básicas para el ángulo de 45 grados. Y eso es lo que está bien. No hay nada. Después uno puede estudiar, por ejemplo, otro caso interesante, que es cuando uno tiene un triángulo equilátero, o sea, con sus tres lados iguales. Si uno tiene un triángulo equilátero con sus tres lados iguales, digamos que este lado tiene 2 unidades y por supuesto estos son 60 grados, esos son 60 grados y esos son 60 grados porque los tres lados, los triángulos interiores del triángulo suman 180. Entonces aquí uno puede hacer un truco, ¿no es cierto?, que cortar allí para construir un ángulo recto, ¿no es cierto?, olvidarse de la mitad del lado derecho, quedarse aquí con los 30 grados y por supuesto que si esto medía 2, tal como ese, entonces esto tiene que medir 1. Y como por el teorema de Pitágoras de una hipotenusa, eso es C, pongamos el ángulo 60 grados, yo no sé cuál, no va a tomar primero el de 30. Bueno, ok. Entonces vamos a trabajar con ese ángulo de referencia, lo voy a dibujar acostado para que se parezca a eso. Eso, aquí tenemos 1, tenemos 2 para la hipotenusa, lo llamé A, ¿no es cierto? Y entonces B tiene que ser algo que elevado al cuadrado, sumado con A al cuadrado del S cuadrado. Como A es 1, al cuadrado, ¿no? Y C es 2. Entonces B cuadrado se puede conocer, ¿no es cierto? Porque vamos a tener 4, aquí vamos a tener 1, B cuadrado más 1 es 4, por lo tanto B cuadrado es 3 y por lo tanto B es raíz de 3. Así que puedo escribir aquí raíz de 3. ¿Sí? Y estoy hablando del ángulo de 30 grados y ahí es recto. Entonces uno puede calcular rápidamente, ¿no es cierto?, las funciones trigonométricas. Puede calcular nuevamente la tangente para 30 grados, que sería cateto opuesto dividido por cateto adyacente, sería 1 sobre raíz de 3. Puede calcular el seno de 30 grados, que sería cateto opuesto dividido por hipotenusa, que nos va a dar 1/2, y puede calcular el coseno de 30 grados, que sería el cateto adyacente dividido por la hipotenusa, que va a ser raíz de 3/2. ¿Sí? Todo eso no es complejo. Ahí están los casos, ¿no es cierto? El seno de 30 grados, 1/2, 0,5. Después tenemos el coseno de 30 grados, raíz de 3/2, que es 0,866. Y la tangente de 30 grados que da 0,577 de acuerdo a lo que tengo anotado. ¿Cómo vamos? ¿Sí? Me imagino que esto hasta aquí no hay ningún problema, son cosas que conocen. Si uno considera los 60 grados, que el otro triángulo es similar, ¿no es cierto? Porque mirad la figura ahí, es la misma figura acostada, y entonces la tangente de 60 grados tiene que ser raíz de 3 sobre 1. Eso vale 1,73. Y el seno tiene que ser raíz de 3 partido 2, que ya lo teníamos acá, que es 0,866. Y el coseno tiene que ser cateto adyacente, porque no sé que es 1/2, que ya también el valor lo tenemos acá, que es 0,7. Entonces eso no es ningún problema. El seno de 60 grados es B sobre C, que es raíz de 3/2. El coseno de 60 grados es A sobre C, que es 1/2. Y la tangente de 60 grados es B sobre A, que es de raíz de 3 sobre 1, que es 1,73. ¿Ok? Ahí está. Pero, si bien es cierto que uno puede introducir de esa manera
las funciones trigonométricas, la definición más general y más útil es la que, y por supuesto que nosotros vamos a usar eso para alguna ejercitación, las definiciones básicas, pero la más útil es la que uno hace uso de un círculo de tamaño de radio 1. Entonces uno se da un círculo de radio 1, sobre ese círculo uno ubica un sistema de coordenadas y ahora imagina triángulos. Entonces un triángulo que uno puede imaginar es recto aquí. Entonces tiene este cateto adyacente, este cateto opuesto y una hipotenusa que vale 1. Así es que es fácil imaginar lo que pasa con la función seno, porque para un cierto ángulo el seno tiene que ser cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Cateto opuesto dividido por 1, cualquier cosa dividido por 1 es la cosa. Así es que si la longitud de eso dividido por 1 es la cantidad en azul tiene que ser el valor del seno de alfa. ¿De acuerdo? Entonces nos permite definir el seno de esa manera. El coseno, el cateto adyacente dividido por la hipotenusa, o sea, esta longitud dividido por 1 es la longitud. Y eso coincide con la definición del coseno, por lo tanto, esta proyección acá sobre esta figura me va a dar el número, ¿no es cierto?, que le corresponde a la función coseno. La función tangente, por supuesto, para definirla en forma astuta, lo que hace uno es tomar un triángulo semejante un poquito más grande. Aquí uno entiende por qué se llama tangente, porque hay una recta tangente al círculo. ¿Ya? Entonces, como hay una recta tangente al círculo, entonces sobre esa recta uno mide esa longitud. Entonces, claro, cateto opuesto dividido por cateto adyacente, como el cateto adyacente coincide con ser el radio del círculo, y es 1, entonces esa longitud corresponde a la tangente. Es así de simple. Pero hay un poco más que esto. Entonces ahí están las tres funciones trigonométricas dibujadas, ¿no es cierto?, como trazos sobre el primer cuadrante en este círculo. Primer cuadrante porque el ángulo alfa ahora puede recorrer más de 90 grados, más de 180 grados, más de 270 grados y dar la vuelta completa. Entonces eso va a permitir generalizar las funciones trigonométricas. Asegurémonos que está todo bien. Entonces, seno de alfa sería el cateto opuesto dividido por hipotenusa. Ahí está, A sobre C. Esa magnitud ahí la voy a replicar acá. La voy a replicar sobre este eje, el eje de la Y. Y entonces esa magnitud A la voy a llamar Y también, porque también en la siguiente figura está replicada. Ahí está. Atención todos. Ahí va. ¡Tarán! ¿Ya? ¿No es cierto? Entonces, sobre el eje de la Y mido cuánto vale ese segmento. Y entonces, como la hipotenusa es 1, Y sobre 1 es Y, y por tanto el segmento Y es el seno de alfa. Directamente. La proyección de este segmento sobre ese eje es el seno de alfa. Ahí está. Así que uno puede escribir Y es seno de alfa. Y aquí, ahí está el seno de alfa. Y aquí vamos a ver una animación que la vamos a hacer un poquitito más. Voy a hacer de pausa. Antes de pasar a la siguiente lámina, déjenme salir. Déjenme ir acá. Déjenme poner esto. Déjenme cargar la función seno. Entonces aquí no me deja ver la cuestión completa esto. Necesito el data show que me llega a la pantalla. Necesito alcanzar a ver ahí abajo. Alcanzar a ver ahí abajo. Denme un segundo.
A ver si se la puede el data show. Sí, está mejor. Todo lo que quiero es poder llegar a ese botón. Ya, déjenme buscar otra resolución. Entonces, 1280 y la siguiente, más baja. 1920, es 1500 o algo así. Ya esta. Ya ahí sí. Súper. Entonces, ¿qué es lo que tiene uno aquí? Aquí uno tiene el círculo mecánico. ¿Ya? Voy a tener una especie de vector que va a barrer, ¿no es cierto?, esto, y uno va a poder ver el segmento del seno. Y por otro lado, si todo va bien, al ampliar esto empezó a quedar la crema. Quiero que se vea la función seno, déjenme. Ay, todas las escalas me cambiaron un poco, pero ahí vamos a tratar de que ya, ahí va. ¿Ya? Entonces, se fijan el 90 grados, segundo cuadrante, tercer cuadrante y el segmento. ¿Y qué está pasando con el segmento? Que el segmento, cuando lo proyecto sobre el eje de la Y, hay momentos en que toma valores positivos, está en el lado positivo del eje de la Y, y después hay momentos en que toma valores negativos, está en el lado negativo del eje de la Y. Entonces, al dar la vuelta completa, tenemos que pasa a tomar valores positivos, negativos y finalmente cero. Aquí le permití dar dos vueltas al círculo, ¿no es cierto?, al ángulo, dos vueltas. Así que llegamos a un máximo que es 1, el radio del círculo, bajamos a 0 para 180 grados, nos vamos a menos 1 para 270 grados, llegamos a 0 en 360 grados y se repite cíclicamente, ¿no es cierto? Si continúo con un ángulo más grande, se repite cíclicamente. Entonces uno entiende por qué la función seno es tan importante, porque permite, ¿no es cierto?, modelar estos procesos que son cíclicos. Yo diría que no hay mucho más que decir, ¿no es cierto?, salvo que ponerle énfasis de que el valor más grande es 1, el más positivo, ¿no es cierto?, el más negativo es menos 1, no existen valores como 2 o como menos 3. Y por supuesto que la función pasa por 0 en 0 grados, en 180 grados y luego en 360 grados, etc. ¿Sí? Eso es lo que explica la función seno. Luego el coseno. Creo que no quiero cargarlo mejor. La misma cosa tengo que hacer acá, reducir un poquitito el cambio. Primero que nada, sacarle eso cargoso. A ver si puedo reducir un poquitito esto. Entonces, el coseno es similar, pero ahora tenemos que mirar, ¿no es cierto?, que lo que importa es el cateto adyacente, o sea, la proyección sobre el eje de las X. El vector tiene una partecita, ¿no es cierto?, en el eje de las X, y el tamaño de esa partecita en el eje de las X lo vamos a replicar así. ¿Ya? Entonces, al principio, para 0 grados, ese trocito va a ser 1, y después va a bajar. Entonces, déjenme hacerle una pausa. Aquí uno se puede volver un poquitito. Entonces, parte 1, ¿no es cierto?, con 0 grados, que el coseno es prácticamente el radio. Ahí en 0 grados, exactamente el radio, a medida que uno aumenta el ángulo, ¿no es cierto?, es menor que 1, se reduce, cuando alcanzamos los 90 grados, el coseno vale 0, y después ya pasamos de largo, ¿no es cierto?, más de 90 grados y el coseno empieza a tomar valores negativos, porque hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que hay un sistema de coordenadas que apenas se lo visualizan, pero XY, ¿no es cierto?, que tiene un segmento positivo y tiene un segmento negativo, igual que el eje de la Y. Entonces, allí el coseno
se hace negativo. Para 180 grados el coseno es menos 1, está por este lado. Para 270 grados se hace 0 y luego cuando vuelve a 360 grados vuelve a ser 1 y se repite el proceso. Para 90 grados es 0, ¿no es cierto? Para 180 grados es menos 1, luego menos negativo, menos negativo, menos negativo, para 270 grados se hace 0, y luego cuando nos vamos acercando a los 360 grados vuelve a ser 1. Y uno se da cuenta, ¿no es cierto?, que tiene la misma facha de la función seno, solo que está en corrida. Está ligeramente corrida. La función seno, ¿no es cierto?, partía por aquí, alcanzaba un máximo, después bajaba, alcanzaba un mínimo y pasaba por 0, y hay un pequeño desfasaje. Entonces, eso es como para resumir la función seno. Veamos la tangente. La función tangente es más interesante porque resulta que todo tiene que estar definido sobre el eje que está a la derecha. Imaginen un eje aquí, a la derecha, ¿no es cierto? Y no un eje a la izquierda, una tangente al círculo que está a la derecha y solamente a la derecha. Entonces, este vector tiene que cortar a la tangente a la derecha y tiene que cortarla incluso cuando el vector es más grande que esto, la tiene que cortar. ¿Pero dónde la va a cortar? La va a cortar aquí abajo. Esta flechita roja la vamos a extender, cuando vaya para allá, apuntando para allá, la vamos a extender para que corte donde este eje que se está moviendo, se va a estar moviendo donde corta al segmento recto que está a la derecha. Eso es lo que interesa. ¿Ya? Entonces eso le da un comportamiento muy peculiar a la función tangente. Echémoslo a andar, ahí se ve. Ups, es como que se pegara un brinco. Otra vuelta, otro brinco. Y siempre está, lo que interesa es cuánto vale la prolongación, ¿no es cierto?, del eje que contiene el vectorcito en rojo sobre la recta tangente que está a la derecha. Y eso tiene, ¿no es cierto?, ahí va a dar 2 vueltas completas. Esta tablita la podemos tirar por otro lado para que no moleste tanto. Entonces, ¿qué es lo que ve uno? Repasémoslo. Esto es fantástico, uno puede hacer esto. Entonces, voy a volver atrás en el tiempo. Para 0 grados, 0. Cuando me voy acercando a los 45 grados, esto es 1. ¿Se acuerdan que la tangente de 45 grados era 1? Entonces, claro, porque ahí para los 45 grados este segmento tiene el mismo tamaño que el radio del círculo. Cuando uno se empieza a acercar más de 45 grados, esto empieza a crecer y crecer y crecer. Y la función tangente puede tomar valores muy, muy grandes. Cuando voy cerca de 90 grados, aquí está el valor de la función tangente. 57.29 para 89 grados. Entonces, cuando esté en 90 grados van a ser 2 rectas paralelas y por lo tanto eso va a ser infinito. ¿Y qué pasa? Ahí está, ¿no es cierto? Y pasa bruscamente, después pasa bruscamente al lado negativo. A pesar de que aquí el ángulo, no me quedó bien la animación, ¿ya? Entonces el ángulo es ese realmente, un ángulo que va medido de esta manera. Entonces, un poquito más son 103 grados, pero la proyección sobre la recta tangente es un valor negativo. Entonces uno tiene que la función va creciendo, se va a infinito y salta bruscamente a valores negativos y desde valores negativos se va a acercar a 0. Entonces, allá va. Estamos con 143 grados, 123 grados en realidad es ahí, ¿sí? Pero no quedó bien la animación, pero creo que la siguiente vuelta se aprecia mejor. Bueno, ahí pasamos los 180 grados y vuelve a ser positivo. Creo que aquí la animación se corrige, ahí se corrige porque ahí aparece lo que interesa, ¿no?
esa barrita que es la continuación de la línea del rojo, que antes nos había mostrado. Así es que es una función que uno dice que es discontinua, mientras que la función seno era suave, sin cambios bruscos. La función tangente tiene cambios bruscos en 90 grados, ahí arriba, ¿no es cierto? Y en 270 grados, que es acá. ¿Okay? Así es que es una función que sube los valores, luego viene de menos infinito, pasa por cero, sube a más infinito y se repite. Viene de menos infinito, va a pasar por cero y sube. Es una función discontinua. ¿Por qué va a ocurrir esa discontinuidad? Porque cuando uno divide el cateto opuesto por el cateto adyacente, hay algún momento en que divide por cero. Y a veces divide por un número pequeñito positivo y después divide por un número pequeñito negativo cuando el ángulo pasa del otro lado. Entonces salta bruscamente de un número positivo muy grande a un número negativo muy grande. Cada vez que uno divide por un número pequeño, es un número gigantesco, que puede ser positivo o negativo. Entonces, en este caso, eso es lo que está pasando. Así que ahí va la función tangente y se repite el proceso. Y yo diría que no hay mucho más que decir, pero salvo que entender, ¿no es cierto?, que esto es una función con discontinuidad y que tiene esta evidencia. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Ya, cierro esto. Con su propósito de grabar, ¿no? Sálgase solamente. Sálgase, pues. I see what to eat. Yes. Entonces, así como teníamos, ¿no es cierto?, para la función seno esa apariencia, tenemos para la función coseno una apariencia similar, solo que parte por 1, ¿no es cierto?, y va oscilando. ¿Cómo estamos ahí? La función tangente, ahí está la coseno y seno, ¿no es cierto?, mostrando el desfasaje, y la función tangente, ¿no es cierto?, lo que acabamos de contar, se define de esa manera y uno puede mostrar que tiene esa discontinuidad. Entonces, dicho eso, hagamos un poquito de ejercicio pero por las cosas básicas, ¿no?, para los que estén cuidados con este tema de la función trigonométrica. ¿Para qué tipo de cosas uno usa las funciones trigonométricas? Primero que nada, las funciones trigonométricas son usadas fuertemente por los topógrafos, porque los topógrafos quieren medir, ¿no es cierto?, la topografía del lugar y no necesariamente pueden acceder a todos los lugares, pero en forma indirecta pueden acceder. Ahí tenemos una situación en que uno puede imaginar que hay un río que tiene un ancho desconocido y que por una cosa del destino justo hay un árbol en la orilla aquí y al frente hay otro árbol y el río es derechito. Entonces, si uno se pone a lo largo del río, entonces esto necesariamente va a ser 90 grados. Y si uno mide el ángulo alfa, que está acá, con un goniómetro, un instrumento de medición de ángulo, y mide con una wincha esta distancia, entonces va a tener una relación, ¿no es cierto?, en que conoce el ángulo, conoce el cateto adyacente y desconoce el cateto opuesto. Y como están involucrados cateto opuesto y cateto adyacente, es claro que la función tangente nos tiene que servir. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que dice? Se mide, si el ángulo que mide es 30 grados, se vamos a imaginar que esto es 30 grados. Y la distancia del punto de observación, aquí está el punto de observación, hasta el arbolito, donde eso es 90 grados, es de 50 metros. Entonces uno puede calcular el H. Y todo lo que tiene que hacer es, ¿no es cierto?, usar la definición que involucra el cateto opuesto con cateto adyacente, que sería la tangente de 30 grados, de la cual conocemos su valor. Lo teníamos hace un rato atrás. Entonces eso va a ser H dividido por los 50 metros. Voy a multiplicar por 50 ambos lados, sin poner el valor de tangente todavía, ¿ya? 50 metros multiplicado por tangente de 30 grados
igual h. Multiplique por 50 a la derecha y multiplique por 50 a la izquierda. Y listo. Si tengo el valor de la tangente, ¿cuánto era eso? Yo no me sé el valor de la tangente de 30 grados, pero aquí lo teníamos. 1 sobre raíz de 3. 1 sobre raíz de 3, pues aproximadamente 0.577. Así que si uno multiplica 0.577 por 50 metros, eso va a dar un número. ¿Cuánto da? 28. 86. ¿Tres cifras significativas? 4. ¿Cuántas cifras vamos a entregar? 2. Si tengo tres cifras significativas y estoy multiplicando, bueno, te dicen 2 porque tengo 50 metros. Ya, 2. 50.0. Tres cifras significativas. ¿Ya? ¿Cuántas cifras significativas vamos a llegar? 3, ¿ya? Entonces el redondeo, por favor. 28.9. Gracias. Eso. Entonces uno tiene una aplicación elemental, ¿no es cierto? Que seguro que esas cosas las han hecho antes, pero estamos haciendo esto en parte como repaso, porque por supuesto que a lo mejor esto lo vieron muy superficialmente, o a lo mejor nunca entendieron por qué las funciones eran periódicas. En fin, la animación ayuda, y esto como ejercicio ayuda. Así que ahí tenemos una pequeña aplicación, ¿no es cierto?, de la función trigonométrica de la tangente. Aquí tenemos otro ejemplo parecido, cambia la situación física nomás. Entonces hay una avioneta que se eleva con un ángulo de 7 grados. Y una vez que despega, y se supone que va a moverse rectilíneo ahí, observa que a 2 kilómetros de distancia hay una torre de 215 metros de altura, quizás hay una valla, y la pregunta es si alcanza a pasar o no sobre la torre. Entonces, veamos, hagamos el cálculo. Que lo hagamos dirigido por ustedes. ¿Qué hacemos? Por favor, díganme. Yo soy su mano. Un buen dibujo primero, ¿no? La torre no sabemos, pero ya está, son 215 metros. Y vamos a suponer que la avioneta va a chocar con la torre, aunque no sabemos, puede que pase por arriba. Lo que sí sabemos son los 7 grados, ¿no? Entonces, el ángulo alfa son 7 grados. ¿Y esto cuánto es? Los 2 kilómetros, 2000 metros. A esto hay que darle nombre nomás. ¿Sí? Podemos llamarlo B, H, lo que sea. Déjeme llamarlo H igual que antes. ¿Sí? Así que tenemos la misma relación. Tenemos cateto opuesto y cateto adyacente. Así que tangente. Entonces tangente de 7 grados tiene que ser H, cateto opuesto, dividido por cateto adyacente, que son los 2000 metros. Y por lo tanto H tiene que ser 2000 multiplicado por la tangente de 7 grados. Entonces, si ponemos valor, ¿no es cierto?, con la calculadora la tangente de 7 grados, vamos a poder saber si este avión se salva o no. ¿Cuánto es la tangente de 7 grados? 122. Gracias. ¿Y el producto de eso? Por 2000. 244. 245 metros. ¿Sí? Entonces el avión en realidad pasa por arriba, ¿no? Porque a esa altura el H realmente, si esos son los 7 grados, esos son 245
metros y nuestro recolector. ¿Sí? Entonces, es una reiteración del ejercicio anterior, pero con un poquito más de adorno, como les gusta a los profesores de física. Uno puede hacer más ejercicio, y ya vamos a hacer más ejercicio del mismo texto. En el texto hay hartos ejercicios propuestos. Algunos de esos son los que están aquí. ¿Ya? El texto que yo les planteé. Entonces, este de acá, más de alguien va a decir que se puede sacar de una forma, pero también podemos sacarla de otra. Entonces, ¿qué nos va a interesar aquí? Nos va a interesar, por un lado, saber la distancia. Esta es una situación, ¿no es cierto?, en que hay un observador, hay un cerro, en el mapa se sabe que desde el punto donde está el observador hasta la punta donde está la cima del cerro hay 890 metros, se conoce la altura del cerro, son 250 metros, y la pregunta que se está haciendo es muy tonta. ¿Cuánto van los ángulos? ¿Y cuál es la distancia directa desde el observador a la cima? Entonces, ¿qué podemos usar? Hagamos un dibujito. Muy básico lo que estamos haciendo, ¿no? Pregunto, porque no estoy en el pellejo de ustedes. Porque si es muy básico, saltamos. Entonces tenemos que estos son los 250 metros, estos son los 890 metros, y uno puede aplicar la trigonometría mientras tenga triángulos rectángulos. O sea, uno tiene que construir triángulos que tengan 90 grados. Si no, no. Si no, no. ¿Ya? A menos que uno use los teoremas especiales que ya vamos a hablar de ellos. Entonces si uno tiene triángulos rectángulos, uno sabe que vale el teorema de Pitágoras. Así que si este cateto lo llamo A este lo llamo B, y esa hipotenusa la llamo C, siempre se tiene que cumplir que C cuadrado es A cuadrado más B cuadrado por ser un triángulo rectángulo. Eso sin ningún problema. Así que ya podemos decir algo sobre C con el teorema de Pitágoras. ¿Cierto? Digamos algo sobre C. Entonces, si A son 890 metros al cuadrado, voy a omitir las unidades, y B son los 250 al cuadrado, y si ustedes elevan al cuadrado y suman, me puede decir cuánto da el C cuadrado. 854, 600. 854, 600, y la raíz 924 metros. Punto algo, dijeron por ahí. Ok. Entonces conocemos en principio C. Podríamos intentar entonces ahora obtener ese ángulo y este otro. Llamemos este ángulo a este alfa. Alfa porque está opuesto al lado A. ¿Ya? Alfa porque está opuesto al lado A. Si este lado es A, ese ángulo está al otro lado. Lo voy a llamar alfa. Si este lado es B, el ángulo opuesto lo llamo beta. ¿Sí? Esa es la convención. Entonces, uno podría intentar calcular, por ejemplo, beta, usando, no sé, pues el coseno o el seno. ¿No? Porque seno de beta tiene que ser el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Y eso es 250 dividido por 924. ¿Cuánto da? Sí, ya, ok. 15 grados, 15 más.
Ustedes fueron más rápidos que mí. Entonces, el arco seno del número. Me interesa un poquito el cociente primero. 250 sobre 924, 27. 0.27. Ya, gracias. Menor que 1. ¿Con otra cifra significativa? ¿Sí? ¿Y el redondeo lo hicieron? 0,5. ¿Es el redondeo correcto o no? ¿Cuál es la cifra que sigue? Las dos cifras siguen. 0,5. Pero es par. ¿Ya? Entonces las tiene. ¿Y si 0 es par? ¿Qué hacer? Se me entiende, ya. Bien, gracias. Entonces, claro, la calculadora, ¿no es cierto?, tiene el paso inverso. Dado el ángulo, perdón, dado el valor de la tangente, ¿cuál es el ángulo? O dado el valor del beta, ¿cuál es el ángulo? Eso funciona relativamente bien para el seno y para el coseno, y para la tangente empieza a haber problemas, porque hay que saber en qué cuadrante está el ángulo y cosas por el estilo. No nos compliquemos mucho. Eso con el tiempo viene la experiencia. Entonces, al coseno de 270, ¿y eso les dio qué ángulo? 15. Fuerte, porque estoy muy sordo, ¿eh? 15.6. 15.7. 15.7 grados. Ya. Bien abusado el triangulito. ¿Y cuánto sería alfa? La suma de 15 más 90. Ya, ok, sí. Alfa más beta tiene que ser 90 grados, ¿no? Porque alfa más beta más 90 sabemos que es 180. ¿Sí? Y beta lo conocemos como 15.7 grados, y por lo tanto alfa sobre los 90 grados menos 15.7. ¿Y eso cuánto será? 74.31. 74. ¿4? Sí. Ya, gracias, grados. Dejemos, ya tenemos los ángulos, ¿no es cierto? Usamos el seno. Hagamos un pequeño ejercicio, un ejercicio cortito. Usemos la función tangente, ya usemos la función coseno para encontrar el ángulo alfa. Como complemento. La función coseno para encontrar el ángulo alfa. Entonces, el coseno de alfa, ¿qué sería el coseno de alfa en la figura? Cateto adyacente, ¿no es cierto? Dividido por la hipotenusa. Entonces, el coseno sería el cateto adyacente dividido por la hipotenusa. El cateto adyacente son los 250, y eso está dividido por 924. ¿Y eso qué valor da para el coseno? 0.27. 0. ¿Sí? Y el seno de beta da lo mismo que el coseno. ¡Qué maravilla! Hay propiedades, ¿ya? Y por lo tanto, si buscan el arco coseno de 0.270, ¿cuánto le está? 74. 74.3 grados. ¿Cuánto nos dio acá? 74.4. No, era de ¿Seguro? ese se equivocado de ella, 34.3, porque la... ¿Cuál resultado está correcto? ¿Ese o el otro? Yo digo que los dos resultados son buenos. Porque estamos trabajando con 3 cifras significativas. ¿O no? Si mejoráramos las cifras significativas, podríamos discriminar si el alfa está mejor que el beta, o que el otro alfa de allá, ¿o no? ¿Sí o no?
Si usáramos más cifras significativas en el cálculo, 4 o 5 cifras significativas, tendríamos mayor precisión y entonces esta discrepancia aparente la podríamos resolver. Y podríamos decir cuál de los dos está más cerca del resultado correcto. ¿Sí? Es en ese sentido que hay que tener presente siempre las cifras significativas. Por eso que me interesaba calcular el ángulo alfa de dos maneras distintas, uno usando las funciones trigonométricas, ¿no es cierto? Y las otras que lo que hicieron ustedes, que a partir de y usando las propiedades del triángulo, dedujeron el valor de alfa. ¿Sí? Vamos a poner énfasis que el tema de cifras significativas siempre se nos va a volar. Y pueden darse otros cálculos con esto, por ejemplo con la tangente, y se van a encontrar que quizás el ángulo beta no le sale 15.7. Le sale 15.66, por ejemplo. Ahí uno puede jugar con los casos. Y ver ¿Con coseno a la menos 1 igual se puede profesor? Es que arco coseno a la menos 1 es lo que está acá. Lo que tú escribiste como coseno a la menos 1, hay gente que le gusta escribirlo como coseno a la menos 1 de 0.270, pero es lo mismo. Sí. A mí no me gusta esta notación porque la gente puede tender a pensar que esto es 1 partido por coseno de 0.270. ¿Ya? Porque cada vez que uno pone un exponente menos 1, a la menos n, es 1 partido por a la n, entonces es una pésima notación. Pero las calculadoras la usan. Sí, parece que lo pasan. Este a la menos 1 es una notación que a los matemáticos les gusta para indicar que es la función inversa, es el arco. Porque ¿cómo uno lee esto? ¿No es cierto? Uno tiene un ángulo, perdón, uno tiene un seno, un coseno, el coseno del ángulo. Y uno se pregunta, ¿cuál es el ángulo? ¿Cuál es el arco? El arco. ¿Por qué hace eso uno? Porque si este ángulo lo llamo alfa y este radio es 1, hay una cosa ya vamos a ver hacia el final, hay una cosa que uno aprende en el colegio, que dice que cada vez que uno tiene un radio y un ángulo, el arco, la longitud del arco, llamémosla S o L, es radio por ángulo, pero siempre que el ángulo esté expresado en ángulo sin dimensión. Mientras los alfa tienen un circulito que es la dimensión del ángulo. Ya vamos a discutir eso. Hacia el final de la clase, sino a comienzos de la siguiente. Entonces, aquí lo que pasa es que como el radio es 1, entonces si uno multiplica 1 por alfa, el arco es lo mismo que el ángulo. Porque el radio es 1. Entonces, cuando uno dice que alfa es el arco cuyo seno es algo, 0.270, ¿se fijan? Está diciendo el arco cuyo seno es tal cosa. Y le entrega el arco. Mientras que este otro cos a la menos 1, a mí me asusta. ¿Sí? Entre los dos resultados, por ejemplo, el 74.3 y el 74.4, ¿se puede inclinar uno por el que tiene menos operación? Porque es una operación y da directo, en cambio el otro tiene dos. Sí, yo creo que es un buen argumento tuyo, porque aquí hubo varias operaciones que probablemente propaguen más error. Sí. Lo que siempre hace daño, y también los ejemplos que yo mostré en las presentaciones de propagación de errores, es cuando uno resta dos números iguales. Por ejemplo, al 1.001 le resta 0.999. Al hacerle resta, tú tenías 4 cifras significativas en el primero y 3 en el segundo. Cuando haces la resta te queda una cifra significativa. Te queda un 0.001. Perdiste cifras significativas. Mientras que antes teníais, al tener, por ejemplo, 4 cifras significativas, uno tiene una incerteza de 1 en 1000. O sea, es una alta precisión. O una incerteza de 1 en 999. Es un 0,1%. Y después te quedas con una cifra significativa y nada más. Tenéis como un 100% de error. ¿Sí? Al menos un 50% de error. Entonces cuando uno resta números, que empieza a restar números, se pierde precisión. Y aquí hay una operación
de resta, donde va a haber pérdida de precisión. Cada vez que uno resta números, bueno, esos no son tan iguales, ¿ah? Pero cuando uno empieza a restar números, empieza a perder precisión. Entonces, la gente que programa en los computadores, cuando uno programa en los computadores, uno trata de reducir las restas a un mínimo, o si es posible escribir las restas de una manera que no aparezcan como restas. Todo tipo de trucos para evitar las restas, ¿no? Porque especialmente siempre números parecidos, porque uno sabe que se pierde precisión. Ok, entonces sigamos un poco más. Entonces ahí explotamos ese ejercicio. No sé si nos aporte mucho más o no. ¿Qué dice? Dice que la altura de la torre es conocida, 42 metros. Hay un aparato con el cual se mide un ángulo y se encontró que era 5 grados con 20 minutos. ¿Y qué le pide? Determinar la distancia entre la torre y el vehículo. Yo creo que esto nos va a aportar mucho. Nos va a aportar mucho, que es la tangente, otra vez, ¿no es cierto? El cateto opuesto y el cateto adyacente y tangente de alfa. Lo único que tiene esto es que tiene la dificultad de que tiene 5 grados con 20 minutos. Eso. ¿Qué hacemos si nos dan una cosa así? 5 grados con 20 minutos. A ver, ¿cómo estamos con la conversión de unidades? 5 grados, 20 minutos. Esto es 5 grados más 20 minutos, ¿no? ¿Qué significa un minuto? Un minuto en ángulo. ¿Cuántos minutos tiene un grado? 1 partido 60. Un grado es igual a 60 minutos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, 1 dividido por 60 grados es un minuto. ¿Sí? Un 60avo de grado es un minuto. Entonces, uno ahí puede reemplazar el símbolo minuto, lo reemplazo por su significado, que es 1 sobre 60 de grado. Y opero por el 5. ¿No es cierto? Entonces, 20 sobre 60 es un tercio. Entonces tenemos 5 grados más un tercio de grado. Un tercio es 0.333. Así que tengo 5.333 grados. Eso es todo. La transformación es unitaria. No hay dificultad. Sigamos. ¿Qué tenemos acá? A lo mejor queda como para que lo hagan ustedes, pero hay un A, entre A y B, hay un C, hay un ángulo gamma, hay un caballero al otro lado. ¿Qué es lo que dice? Se midió el ángulo gamma, son 44 grados, y los postes, estos que están aquí, se hayan separado una distancia de 1660 metros y nos piden calcular todo. Es esto más interesante. Tiene que haber un ángulo recto, si no, nada. Dice que el punto C es perpendicular a la recta AB, o sea, esta recta AB y ese son perpendiculares, aquí hay un ángulo recto. ¿Sí? Entonces, si lo dibujamos, y a lo mejor ya no va a tener tanto truco. Pero ahí tenemos el ángulo gamma, esto es recto aquí, estos son 1660 metros. Algo mío. Algo mío, ¿no es cierto? Porque el cateto opuesto el cateto adyacente, la hipotenusa.
y el ángulo conocido, ¿no es cierto?, de 44 grados. Ya está listo. Todo lo que tenemos que hacer es identificar alguna función que nos colabore. Por ejemplo, para el cateto adyacente podríamos usar cateto opuesto como cateto, o sea, tangente de 44 grados igual a 1660 metros dividido por el cateto adyacente. Démosle nombre, llamémoslo A. Ya esto llamémoslo B. Esa la dejemos anotada. Y la otra sería algo que involucre el cateto opuesto y la hipotenusa. Y esa función es el cateto opuesto y hipotenusa, el seno. Entonces el seno de 44 grados va a ser el cateto opuesto, 2660 metros, dividido por la hipotenusa, que la vamos a llamar seno. Entonces, la única dificultad está aquí es que uno tiene que resolver un sistema de ecuaciones en que la incógnita está dividiendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, para el primer caso, el A está dividiendo. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar a ambos lados por A. Claro, entonces, déjame ver paso a paso, porque hay algunos de ustedes que están hace años que no visitan esto, entonces es bueno repasar. A ambos lados multiplicamos por A. Nos queda tangente de 44 grados. Igual al otro lado, 1600 dividido por A y multiplicado por A. 660 dividido por A y multiplicado por A, los A se van, ¿no es cierto? Y queda 1660. Y ahora el siguiente paso, dividimos por tangente de 44 grados a ambos lados. Entonces vamos a tener el A que estaba multiplicado por tangente de 44 grados, lo dividimos por tangente de 44 grados, y al lado derecho que teníamos el 1660 metros, lo dividimos por la tangente de 44 grados también. Entonces aquí se va la tangente y nos queda el valor de A. Y entonces ahora ustedes pueden decir cuánto vale la tangente de 44 grados para poder poner el valor acá y hacer ecuación. Supongamos que me dio con 3 cifras significativas. Demos 3 cifras significativas. 9, 6, 5. Sí. Ya, gracias. ¿Y el cociente? 6, 6. ¿Cuánto da el resultado? .98. Yo voy a redondear 1719. Voy a suponer que trabajé con 4 cifras significativas. Aunque en realidad, como estamos trabajando con 3 nomás, 1720. ¿Sí? Y voy a indicar que tengo el error ahí. Para saber clarito que tengo solamente 3 cifras significativas. El otro es parte del redondeo. Si quieren, ahí está, ya. Tengo 3 cifras significativas. Ok. Eso era el cálculo de A. El cálculo de B es similar con la otra cosa, ¿no es cierto? Entonces el cálculo de B, la segunda parte, es que uno tiene seno, lo escribí acá mejor, para que se igual como repaso de cómo resolver estas ecuaciones elementales. Entonces tenemos seno de 44 grados, tiene que ser 1660 metros dividido por C. Multiplicamos a ambos lados por C. Entonces queda C por seno de 44 grados, al otro lado queda 1660 metros dividido por C y multiplicado por C, pero eso se cancelan. Y ahora a ambos lados dividimos por seno de 44.
¿no es cierto? Entonces queda C multiplicado por seno de 44 grados dividido por seno de 44 grados. A la izquierda y a la derecha queda 1660 metros dividido por el seno de 44 grados. Y es que se cancela, entonces C tiene que ser eso, que son 1660 metros, dividido, si alguien me dice cuánto es el seno de 44. $0,694. 694, gracias. ¿Y el cociente? Ya, pero como tenemos solo 3 cifras significativas, 2390, que es bien. ¿Sí? Y aprovecho de anotar dónde tengo la incerteza. Listo. Entonces, las cosas más básicas son fáciles de hacer con las puras definiciones trigonométricas. Este ejercicio es más interesante, este de acá. Porque aquí, fíjense la situación. Uno puede pensar en el medioevo, entonces aquí está la fosa, no con cocodrilo. Hay una fosa que no pueden saltar. Entonces los sujetos no saben la altura de la torre que tienen que atacar. ¿Y qué es lo que hacen? Pensar en trigonometría. El mago. Entonces el sujeto se acerca a una distancia prudente. Primero mide, dice 20 grados. Se acerca 100 metros, todavía no llegan las flechas donde. Y mide 30 grados. Y ahora va a usar trigonometría para deducir la altura, ¿no es cierto? Y le va a decir ahí al rey o al técnico a cargo, ¿no es cierto?, para que construya las torres, las escalas de la altura apropiada para poder llegar a atacar el castillo. ¿Sí? Es una tontería, un ejercicio. Estamos jugando nomás con la mente, inventando un cuento. A la gente, a los físicos, les encanta inventar cuentos para que las personas lean de las situaciones cuáles son las variables, los datos y planteen el cuento. Porque en la vida real uno tiene eso, uno tiene una historia, tiene una situación y de la cual tiene que armarse un cuento, tiene que identificar las variables, los parámetros y plantear sus ecuaciones. Entonces, por eso los ejercicios que uno nos crea siempre son cuentos. Cuentos sobre situaciones en que uno tiene que plantearse algo. Vamos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dibujemos la situación. Tenemos una altura h desconocida. Tenemos una medición de ángulo de 20 grados y otra medición de ángulo de 30 grados. Y una distancia conocida que son 100 metros. ¿Cierto? ¿Qué más podemos hacer acá? El ángulo que está arriba. El 30 con el 90 más 30 y la 60 es que está en el. Este de 60, ya. Y el otro es de 60 menos 1. si estos son 20, 70, ¿no? Eso, y el otro es de 70. Ya, ok. Pero hay que construir funciones trigonométricas. Y las funciones trigonométricas involucran cosas. Ya. Sería el seno. ¿El seno de quién? El seno de 20 grados. ¿Sí? Pero para eso necesitamos la hipotenusa. ¿Y cuánto vale esto? O sea, no puedo calcular la hipotenusa si no conozco el cateto, ¿o no? Si busco el cateto. Sería tangente. Eso es H partido H partido X. Dos incógnitas, una ecuación. Necesitamos otra ecuación. Con los 20, ¿no es cierto? Tangente de 20 grados igual H por 100 más X. Todo va a estar en metros.
No voy a poner las unidades. Despejamos la H. Ahí está la H. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Despejar la H. De esta ecuación, ¿no es cierto? Despejar el H. Perfecto. H es tangente de 30 grados por X. Y esta otra, H es tangente de 20 grados por, ojo aquí, por 100, ojo, voy a poner con rojo lo que les quiero decir que, ojo, todas las álgebras, ¿sí? Los paréntesis, ¿sí? Eso es un error común en todos los estudiantes, olvidar trabajar con paréntesis. Listo, entonces ahora que tengo eso, sí, igual, perfecto, están súper, ya probamos. Ya, entonces, tangente de 30 grados por X más, no, igual a tangente de 20 grados por X más 100, voy a poner otra vez. ¿Cómo sigo? Distribuyo, ¿no? Claro, distribuyo ese multiplicación entre la suma, voy a continuar al otro lado, ¿ya? Entonces a la izquierda vamos a tener tangente de 30 por X, de eso, y a la derecha vamos a tener tangente de 20 por X más tangente de 20 por 100, ¿cierto? Cierto. ¿Y después qué hago? Claro, los términos que tienen X, o sea, a ambos lados le resto tangente de 20 grados por X. Entonces voy a tener tangente de 30 grados por X menos tangente de 20 grados por X, y acá voy a tener tangente de 20 grados por X más tangente de 20 grados por 100, a lo cual le resté tangente de 20 grados por X, y ese se cancela. ¿Y qué puedo hacer a mi izquierda? Despejar la X. Sacar, Factorizar. factorizar, ¿no es cierto? Sacar factor común. X por tangente de 30 grados más tangente, menos tangente de 20 grados el rojo ahí de peligro, ¿no es cierto? Y al otro lado los 100 por la tangente de 20 grados. Y no meto ningún decimal porque ¿para qué me complico poniendo decimales y arrastrando decimales? Trabajo con los nombres de las funciones. Y finalmente todo este número tiene que dividir, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que X va a ser 100 por tangente de 20 grados dividido por tangente de 30 grados menos tangente de 20 grados. Y si me dicen los números de la tangente de 20 grados para poner uno ahí, la tangente de 30 grados para ponerlo allí y después damos el valor final. Por favor. Tangente de 20, 0,36, 3. Gracias. Y tangente de 30. 0,57, 7. ¿Ya? Y ahora entonces, toda la operación. Me parece que ya no está pillando la hora, casi nos faltan todavía. 169, 169 puntos. 62. 170. ¿Sí? Ok, entonces hemos hecho unos pocos ejercicios con trigonometría básica. Y lo que a uno le gustaría, ahí está el planteo, ¿no es cierto? Y el detalle de la solución. ¿Ya? Ahí está hecho de otra forma quizás. Quizás de otra forma, pero es el mismo estilo. Ustedes acá lo plantearon de manera mucho más directa.
Porque ahí se calculó X, pero todavía no se ha calculado H. De derecha. ¿Cierto? Ya, nos falta entonces. X es 170. ¿Y cómo obtengo H? Ahí está la primera forma, tangente 30 igual a H partido por X. Eso. H es igual a, ¿no es cierto?, tangente de 30 grados multiplicando al X, o sea, tangente de 30 grados por los 170. Sí. ¿Y cuánto da eso? ¿98? Punto 15. 15. Vamos a decir que con toda la... ¿Y el redondeo? ¿A tres cifras significativas? Ah, te sirve de mi 9809. Son 13. Sí, con la una mano. 057 Ya. sería 98.1 son 3, ¿no? Ya. ¿Cuántas son las cuatro cifras significativas que tienen ahí? A mí me dio 98.14. Chuta, Entonces, hay otro que me dio si 14. son tres cifras, son 98.1. Ya, queda uno. Listo. Metros. ¿Sí? Ok. Acá yo tenía un 98.48. Miren la diferencia. Atención. Miren la diferencia. 98.48. ¿Por qué? Por la cifra significativa. Un cálculo con más o con menos cifra significativa y empieza la incerteza ahí. Efectivamente la incerteza empieza allí. Ahí tiene dos. Claro, y incorrectas además. Las peligrosas, ¿no es cierto? Sí, ahí se entiende, ¿no es cierto? Cómo si uno enfrenta el cálculo de una manera o lo enfrenta de otra, las cifras significativas empiezan a jugar y uno empieza a ver la incerteza. A darse cuenta que la misma variable calculada con dos métodos distintos va a tener incerteza. Por lo tanto, si usted usa pocas cifras significativas, puede que ni siquiera llegue a acercarse al valor correcto. Si usa una cifra, si me entrega un resultado con una cifra significativa, la persona me dice 100. 1 por 10 elevado a 2. Yo digo, chulo, ¿le habrá llegado por chiripa eso? ¿O realmente calculó? ¿O dijo, este es el orden de magnitud, le voy a poner el orden de magnitud nomás al profe? Y yo sé que el resultado se puede calcular con 3 cifras. ¿Con qué me quedo? ¿Cómo lo evalúo? No, porque si tiene precisión para trabajar, que me entregue un resultado con la precisión apropiada. ¿Sí? Lo mismo hace el jefe. Oiga, chute, ahí con su cálculo yo perdí como 15 millones. Y podría haber perdido lucas nomás. ¿Sí? Sí. Ya, entonces, 21,54, nos quedan 6 minutos. ¿A qué hora se cierra la clase? A las 21:50 cierra, entonces nos queda menos un minuto. Nos vemos la próxima sesión.